cómo se ve y cómo se analiza el momento político actual en relación a las elecciones. Estoy conjuntamente con el economista Walter Ríos Babilonia, analista y comentarista de temas políticos, docente universitario. Walter Ríos Babilonia, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. También soy director de una encuestadora. Ajá, y eso vale para tocar... Claro, hoy. para el tema que siempre desarrollamos, ¿no? ¿Qué cosa crees que ha podido suceder en el momento en que se ha hecho el conteo a boca de urna? Mira, boca de urna, a pesar de, digamos, la cercanía a la realidad, sigue siendo un muestreo, o sea, no es un censo, es un muestreo. Un poco más de 1000 actas, en el caso de Ipsos, un poco menos de 700 actas en caso de Datum, de las 92.000 actas de todo el país. O sea, siempre tienen un margen de error. Y el que no entienda eso, no entiende un poco de estadística, ¿no? Siempre hay un margen de error. Y de ese margen de error estamos ahora mismo observando los resultados oficiales de OMPE. Poco a poco OMPE está contabilizando. Ya terminaron de contar todas las actas, digamos, por no contar. Observadas. No observadas, por contar. Hasta las 9 últimas que vinieron de Requena, de Yaquerana, ya llegaron, ¿no? O sea, ya llegaron el jueves. El jueves. Entonces, Yaquerana, imagínate, se demoró más que cualquier otra parte del mundo llegar. Para que tengan una idea en todo el país de lo que es Loreto. La dispersión geográfica que tenemos. Y un centro de votación se ubica a ¿cuántos días de viaje de Iquitos? Pues a unos 20 días. Sí, claro, se va por río, ¿no? Si va por río. Por avión, pues te toma una hora y media. Y precisamente el mal tiempo ha hecho que sean muchos días que tengamos que esperar para recibir en Requena las ánforas. Claro, el tema es allá en Yaquerana, Colonia Angamos. Yo trabajé en una época en Colonia Angamos. La ODP funciona en Requena. Claro. Y desde allí trasladarlo hasta Requena ha tomado bastante tiempo. Imagínense, hay que explicarle al país. Al país cómo funciona Loreto. ¿Cómo funciona Loreto? Sí, es un complicado. ¿Cómo han llegado esas 9 ánforas desde el Yaquerana, en el Yabarí, que está frente a Brasil, a solamente 2 o 3 minutos? Es más fácil llegar a Brasil que llegar al Perú. Ha tenido que viajar por helicóptero este material cuando calmó el mal tiempo, llegó a Iquitos y de Iquitos por carretera hasta Nauta y de Nauta por río hasta Requena. O sea, todo un periplo. Así es, con la angustia del país. Yo me acuerdo que una vez cuando trabajaba en Yaquerana, justo fuimos a hacer una exposición, rendición de cuentas de la municipalidad, me fui por 2 días, pues un fin de semana, viernes y sábado, ¿no? No salí en 15 días. Porque no había vuelo, porque los vuelos no entraban porque llovía. Así funciona. Esto es importante que le tengamos que explicar, no es un coloquio de la esquina. No, esto es algo que nos permite ilustrar a nuestros compatriotas en todo el país cómo es que nosotros vivimos aquí en Loreto. Y eso también explica por qué el país está así de dividido. O sea, sentimos los provincianos normalmente que las autoridades que viven en Lima y toman decisiones en Lima no conocen nuestras realidades y toman decisiones básicamente desde su punto y perspectiva capitalista. Y eso no solamente ahorita electoral, en educación, en salud fundamentalmente, ¿no? Y eso que precisamente comentas se refleja en un Loreto que ha votado mayoritariamente por Keiko Fujimori, pero mayoritariamente Keiko Fujimori ha recibido una contundente derrota en la provincia de Alto Amazonas. Por solamente referirnos a Alto Amazonas, porque a donde voy, sí, el Datén también, en la provincia de Alto Amazonas hay un distrito, y esto para la anécdota de todo el país, donde Roberto Sánchez de Juntos por el Perú alcanzó una votación del 95.5%. Keiko solamente llegó al 4.5% por Fuerza Popular. Fíjate, en una región donde tenemos una gran dispersión geográfica, un amplio territorio, existe un desencanto por lo que hace el Estado con la región, con los poblados de esta parte del país. O sea, Loreto finalmente es un país territorialmente y también electoralmente se ha comportado como el país, o sea, partido. Así es. Partido, o sea, dividido, un mayor porcentaje para Keiko relativamente y otro casi, digamos, como plebiscito en el caso de JP. O sea, donde ganó JP, ganó por amplio margen, 70-30, 80-20, 90-10. Y en los lugares donde Fuerza Popular ganó, han sido ajustados, 50-45, así, o 50-50, casi parejo, ¿no? Hay que preocuparse como país para comenzar a comprendernos entre peruanos y entender los amigos de Lima y los que toman decisiones en Lima, que el país es no solo la costa, no solo parte de la sierra, sino también una Amazonía
dispersa y bastante alejada. Esto que se dice de toda la sangre se refleja en todas las actitudes y en toda la desatención. A ese Congreso, gracias al tema electoral, tenemos un Parlamento donde mayoritariamente habrá provincianos. O sea, digamos, el Senado, 50% han sido electos, uno por cada departamento. Significa que va a haber una representación política de las regiones que esperamos que esta vez puedan ser escuchadas y atendidas. Una cosa es ser escuchadas, te pueden escuchar, ser atendidas, que finalmente lo que se quiere es la presencia del Estado. Esto de escuchar es típicamente político. Yo te escucho, pero no hago. No hago nada. No me interesa un cohete, atenderte o no. Termino de abrazarte, doy la vuelta, tomo mi automóvil o tomo mi avión para retornar a mi destino, ya me olvidé en el camino. Y sigo con mis propias cosas y me olvido de lo que tú realmente necesitas. Sí, como decía Benjamín, te escucho y me olvido, ¿no? y eso realmente no tiene que darse. No, esa es la gran tarea, no del próximo gobierno, creo que la gran tarea de los últimos 10 gobiernos que no se han desarrollado de esa manera. En lugar de ir construyendo democracia, construyendo regionalización, hemos ido retrocediendo poco a poco, y ahora tenemos ese escenario más o menos convulso, ¿no? Sí, es verdaderamente convulso. ¿Qué es lo que se viene? Que termine la próxima semana. Hay como, ¿cuántos hasta las 3:30 de la tarde habían por dilucidar en los jurados electorales especiales 1.305 actas? Sí, siguen todavía. De Loreto ya no queda nada. Eso es por lo menos lo que me parece, que eran 2 o nada hasta esta hora. Entonces, hay bastante camino por recorrer, pero asimismo la angustia por conocer el resultado. Y está bien lento. O sea, digamos, el último conteo fue el miércoles pasado, el último conteo de actas, y luego todo fue jurado electoral especial. Y ha habido bastante lentitud. No sé por qué demoran tanto, que sea complicado tomar decisiones electorales, ¿no? Hoy voy a tener aquí en los estudios de la radio a una miembro del gabinete de asesores de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, que se especializa precisamente en el tratamiento de las actas observadas y el recuento de votos para definir la segunda vuelta. A menos que me digan que sean pues actas impugnadas. No son impugnadas, la mayoría son observadas por errores, por falta de firma. Supongo que será relativamente no tan complicado tomar decisión. Y lo que no entiende, cómo luego que toman decisión tienen que replegarse a las ODPs, y las ODPs hasta ya 3 días, yo voy contando, mirando, 3 días que no avanza más de 2%. No avanza nada. ¿Y de cuánto hablamos? ¿De cuánto camino por recorrer? Claro, llegaron a ser 1.600, ahora estamos en 1.035, o sea, una tercera parte recién se resuelve. Pero el país, al margen de estas puntuaciones porcentuales, está la expectativa por algo más. Está la expectativa por cómo llegar a resolver esta situación. Las definiciones. Las definiciones son agónicas, realmente. Sí. Ahora en un país donde seguramente los partidos políticos en el interior, a la interna, como llamamos, tienen conocimiento algo aproximado de lo que va a ser el resultado, porque en la mayoría de mesas han estado los personeros. Yo creo que los partidos ya saben cómo está la situación, pero no les compete a ellos decir este es el resultado, ¿no? Como tampoco le competía a Ipsos o a Datum decir estos son los resultados. Hay que esperar a la autoridad electoral. Hay que tratar de ser cada vez más institucionalistas, o sea, no podemos petardear las instituciones, podemos vigilarle, podemos estar supervisando y estar en su encima para que no nos cuenten el cuento chino, independiente que a la candidata le digan China, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso, pero lo que sí, no podemos petardear la institucionalidad de un país, hablar que pueden hacer fraude, que se han coludido a favorecer aquí o allá. Ese es un lenguaje que deberíamos, sobre todo, nosotros exterminar. Sí, esa narrativa tiene que estar desaparecida del escenario comunicacional. Desde los medios de comunicación tenemos que asumir la cuestión con mucha responsabilidad. Nosotros podemos conocer lo que sea, pero por respeto a usted, sí, por respeto al ciudadano, tenemos que reservarnos muchas cosas. En Exitosa hemos mantenido, y eso lo dije en el editorial, hemos mantenido la neutralidad ante el proceso. Aquí han tenido participación uno y otra de los candidatos. Hemos tenido al equipo técnico, desde Iquitos, contactados con el resto del país, con los actores principales de este proceso, pero tenemos que reservarnos por el respeto a todos, porque no podemos adelantar juicios, no podemos adelantar menos resultados, porque la oficialidad de los resultados está en manos de hombres.
Lo único que me satisface, ¿te acuerdas que me entrevistaste que un día después de las elecciones dijimos, Ajá. esto se va a definir en mesa? Sí. Y así, se está definiendo. Bueno, como buen estadístico, y creo que has acertado. Y nosotros replicamos eso en nuestros comentarios. Hemos jugado un partido por el título, ¿no? Con los tiempos de 45 por 45, terminó empatado el partido, nos fuimos a la largue, seguimos empatados, nos fuimos a los penales y seguimos empatados, pero ¿qué hay que resolver? Según las bases, no una moneda, sino vamos a la mesa. Un voto. Un voto. Un voto. Así es. Y esto está marchando de esta manera. Ni siquiera me aventaría a anunciar, pero nos toca hacerlo, cómo está progresando la cuestión. Hoy voy a conversar en el siguiente bloque con uno de las miembros del gabinete de asesores de la presidencia del jurado. Y ella me va a explicar al detalle, va a desmenuzarme todos estos aspectos. Sí. Bueno, Walter, ¿qué expectativas? Seguimos, creo, coincidiendo en esto. La invocación a que uno y otra, o una y uno, tengan que la tranquilidad. Tranquilizarse y terminado esta contienda electoral asuman una posición cívica. Olvidemos los mensajes de odio. Comienzo a escuchar, los peruanos en el exterior no deberían votar. Dios mío, no pierden su sinceridad. No pierden su... O si no, gané en 17 departamentos y tú solamente ganaste en 9. Esto no es territorial, esto es numérico. Es numérico, es votos, personas. Claro. Querramos o no querramos, pues un tercio de la población nacional vive en Lima, ¿no? Eso lo hemos decidido nosotros, claro, casi, no los que están viviendo no. En el manejo ¿Cuántos emigramos a Lima para estudiar? Luego algunos hemos vuelto, pero muchos se han quedado en Lima. Nuestros parientes, tíos, sobrinos, hermanos se han quedado en Lima. Lima es la gran cosmópolis de todos los peruanos, ¿no? Y también de extranjeros. También han subido nuestra nacionalidad. Bueno, lo que usted pide también lo seguiremos pidiendo nosotros. Ecuanimidad, serenidad y responsabilidad cívica a quien gane. Lo mismo también a quien pierda las elecciones. Que se sume a lo que buscan ellos, lo que dicen buscar el Perú, un mejor Perú, ¿no? Porque si no ganamos tenemos que contribuir y el que ha ganado también tiene que hacerlo abriendo las puertas a quienes con tanto talento han perdido las elecciones. Invocarlo básicamente a construir un gabinete de amplia base. Y si es posible que el premier que se elija, cualquiera de los dos que gane, no sea de sus filas, trate de llamar un premier extra para garantizar de que este Perú va a comenzar a ser escuchado. Carla García, la hija de Alan García, el expresidente de la República, tuvo un discurso muy interesante y dijo, el momento de la reconciliación llega a partir del resultado que quien gane las elecciones, si fuera Keiko o si fuera Roberto, que viajen al interior, especialmente a las zonas donde no les favorecieron con los votos y comience a generar un gabinete ministerial conformado por las múltiples regiones del país. Las expresiones, porque el voto es una expresión popular. ¿Qué cosa dijo Carla García? En Loreto, designaría, si fuera yo la presidenta, a un ministro o ministra de Loreto, ¿no? O en todo caso a un ministro o ministra de toda la región amazónica, pero en transportes, que es una de las grandes necesidades de conectividad. Que reclama, la conectividad. Bueno, eso es lo que esperamos, Walter. Vamos a Puno y el ministro de Agricultura de repente debería ser de Puno, ¿no? Así es, claro. O en las franjas de la sierra, donde hay una mayor producción agrícola y donde se encuentran empalidecidas las producciones, pues hay que mirar allá por qué hay empalidecidas. No, pues no está mala idea. Vamos a Arequipa, buscamos un ministro de Energía y Minas, ¿no? Claro, claro. Que sobre todo fidelice. Haga el clic con la población. Exacto. Bueno, gracias, Walter. Tremenda oportunidad de conversar contigo y un placer. Gracias. He conversado con Walter Ríos Babilonia, analista y comentarista político, docente universitario y también